El día de hoy, hermano, vamos a entrar al, al quinto tema de los enemigos de nuestra sexualidad, de nuestra intimidad conyugal, de nuestra intimidad sexual. Y es que ese enemigo se llama la sexualidad en la fecundidad y el paternazgo. Y vamos a utilizar un texto precioso que está en un libro que se llama Tobías, capítulo 8, versículo del 4 al 7. Saca tu Biblia. Vamos a ver hoy la sexualidad en la fecundidad y el paternazgo como enemigos del propósito, enemigos de la intimidad conyugal. Estos vamos a ver en qué consisten y vamos a aplicar a nuestra pareja ese libro de Tobías, un libro maravilloso del Antiguo Testamento. Y dice así: cuando entraron en el dormitorio, Tobías le dijo a Sara: levántate, hermana, y oremos para pedir a nuestro Señor que tenga misericordia de nosotros y nos salve. Después de orar, dijo Tobías: no tomamos a esta mujer con intención de fornicar, sino con un propósito recto y legítimo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos a llegar juntos a la vejez. Palabra de Dios. Qué texto tan lindo, hermano, ese texto de Tobías. El libro de Tobías, a través de esta oración que hizo Tobías, esta oración matrimonial, esta oración nupcial, en esos versículos nos ofrece el antídoto contra el enemigo del propósito, que es la sexualidad en la fecundidad y el paternazgo. Es un antídoto contra el enemigo del propósito. Es que la idea de que la sexualidad es meramente recreativa o egoísta es lo que está predominando en este tiempo. Hemos sacado lo unitivo, lo procreativo y básicamente ahora solamente a disfrutar sexualmente es lo que es el enemigo número uno de los enemigos, el enemigo número 5 de la intimidad conyugal. La sexualidad conyugal, hermano, es una vocación que tiene un fin recto y es legítimo porque es el diseño de Dios. En la actualidad hay ese enemigo que se llama la sexualidad sin propósito. Ese es un enemigo verdaderamente tremendo ahora en nuestro tiempo, donde ya no se requiere un compromiso, sino queremos solamente utilizar y cosificar a las personas. Este enemigo del propósito es la frivolidad con que estamos tratando el sexo, con la cosificación que vimos en el tema número 3, ¿te recuerdas, hermano, que ahí vimos el egoísmo y la cosificación? Y existe una falta de trascendencia. Es que hemos olvidado el propósito recto, el propósito legítimo. Esa apertura a la vida, hermano, se ha olvidado. Ya no quieren tener hijos. La apertura a la vida se está olvidando. Esa unidad indisoluble, ya solamente una unión libre, no funciona, nos vamos a otro lado. Son los enemigos de la sexualidad, de la intimidad conyugal. Ya no hay santificación mutua.
Y entonces hemos reducido la intimidad a un desahogo, a una exigencia, a un riesgo. Hemos reducido a un desahogo y lo hemos vuelto como una válvula de escape para el estrés, sin encuentro personal, sino ya solamente un uso egoísta de querer quitar las tensiones emocionales, y le hemos quitado el propósito unitivo y recreativo. También se usa como una exigencia, un deber que se cumple sin gozo, sin intención, ya como una exigencia o como un riesgo, un acto temido por el peso de las responsabilidades futuras. No queremos tener hijos, queremos gozar, disfrutar, pero tenemos un miedo de las responsabilidades futuras, y entonces hemos quitado esos dos propósitos del matrimonio, que era la unidad, el ser una sola carne con nuestra pareja, y la procreación, aquel mandato del Génesis donde el Señor nos decía que nos multiplicáramos. Y con este enemigo, hermano, estamos desobedeciendo ese plan. ¿Y cómo podemos solucionar eso, hermano? Con un propósito recto, con un propósito legítimo. Este texto de Tobías y Sara nos enseñan que la unión sexual debe ser precedida por la oración y vivida con una intención clara. Mira, hermano, cómo ese texto, con esos dos propósitos que son el propósito unitivo y el procreativo. El propósito unitivo en ese texto, donde dice Tobías: no tomamos a esta mujer con intención de fornicar, sino con un propósito recto, con un propósito legítimo, dice Tobías. Y es que, hermano, la sexualidad es primariamente para unir a los esposos, haciéndonos una sola carne. Y el otro propósito es el propósito procreativo, hermano, procreativo. El propósito legítimo es esa apertura que tiene que haber en el matrimonio, una apertura a la fecundidad, una apertura a la vida. Y, hermano, esto va más allá también de solamente tener hijos, sino que abarca una fecundidad espiritual, una fecundidad emocional del amor que se desborda en el mundo, en el paternazgo, en el servicio, en la misión. Tenemos que ese propósito es abierto no solo a la fecundidad de la vida, sino que va más allá de tener hijos, a que seamos fecundos espiritual y emocionalmente, que nuestro amor se desborde en el mundo, en el paternazgo, en el servicio, en la misión. ¿Te recuerdas, hermano, que estamos llamados a ser luz del mundo, y esa ciudad construida sobre el monte para que los demás vean cómo nos amamos, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios por ello? Y es que nos están viendo, hermanos, nos están viendo nuestros familiares, nuestros hijos. Entonces, ese texto de Tobías también nos dice que tiene que haber un propósito trascendente. Además de ese propósito unitivo, del propósito procreativo, tiene que haber un propósito trascendente, en donde Tobías hace esa oración y dice: ayúdanos a llegar juntos a la vejez. Mira, hermano, qué propósito tan lindo. Traducido al español sería: hasta que la muerte nos separe. Es que la sexualidad, hermano, es un medio para un fin mucho mayor. La sexualidad no es un fin, sino que es solamente un medio para llegar a un fin mucho mayor, que es la santificación de los dos, hermanos, la santificación mutua y una unidad incondicional hasta el final. Una unidad incondicional hasta el final. Y el paternazgo, hermano, la maternidad, son las mayores crisis
de rol en las parejas de hoy. Escucha, hermano, ese paternazgo, la maternidad, son las mayores crisis de rol en la pareja. Es que el vínculo sexual debe ser lo suficientemente fuerte para que soportemos el estrés y la renegociación de roles sin que la unidad se rompa. Hermano, mira cómo ese vínculo sexual debe ser lo suficientemente fuerte para soportar ese estrés que vimos en el tema pasado, de esa fatiga crónica, de ese burnout, ese agotamiento mental. Tiene que haber un vínculo sexual bien fuerte para soportar el estrés y para poder renegociar los roles sin que la unidad se rompa, hermano. Ese apoyo mutuo que debe existir. Y es que, hermano, la intimidad no sexual, como la conversación, como el apoyo emocional, así como vimos la intimidad emocional, hermano, hemos visto que la sexualidad no solamente es la penetración, sino que la intimidad no sexual también hay conversación, apoyo emocional, lenguaje del amor, compartir emociones, es conocer a la otra persona. Esa intimidad no sexual es el pegamento que nos permite a nosotros las parejas transitar de ser pareja a ser papás, a ser mamás, pero sin perder nuestra conexión principal de una sola carne. Y para eso necesitamos el don y necesitamos la gracia, hermano, porque la sexualidad, como hemos estado observando en predicaciones anteriores, es el don que refleja el amor trinitario, que es un amor fecundo, un amor unitivo. Y la paternidad responsable, hermano, es un acto de virtud, de prudencia, de generosidad, que va discerniendo el tiempo de Dios para la apertura de la vida. Hermano, es necesario que recordemos que la paternidad responsable es un acto de la prudencia y de la generosidad para discernir ese tiempo de Dios para la apertura de la vida. Es un don que refleja ese amor trinitario, ese amor esponsal, ese amor de donación. Y es que, hermano, la comunión espiritual debe preceder a la unión física, así como lo hace esa oración de Tobías. Y es que el propósito es la santificación mutua a través de una entrega sin reservas. Hermano, grábate esto. La comunión espiritual debe preceder a la unión física, así como hizo esa oración Tobías. Busca tu Biblia, hermano, y la vuelves a revisar. El propósito es la santificación mutua a través de la entrega sin reservas, sin excusas, sin egoísmos, no buscando solamente nuestro placer, el disfrute, sino recordando cuáles son los propósitos del matrimonio, que son el unitivo, el procreativo, el trascendente. Y para terminar hoy, hermano, ahí con tu esposa, terminar esta primera parte, ahí con tu esposa, imagina que Tobías está ahí frente a ustedes en este momento. Imagínate a Tobías, que hoy va a ser el intérprete de cómo Dios quiere hablarnos a nuestro corazón. Ahí con tu esposa y con el fondo de esa música linda que nos invita a la oración y a la trascendencia. Escucha cómo Tobías con su esposa Sara están ahí en el dormitorio. Imagínate que tú eres Tobías y Sara y métete en ese personaje. Cuando entraron en el dormitorio, Tobías le dijo a Sara: levántate, hermana, y oremos para pedir a nuestro Señor que tenga misericordia,
que tenga misericordia de nosotros y nos salve. Después de orar, dijo Tobías, no tomamos a esta mujer con intención de fornicar, sino con un propósito recto, con un propósito legítimo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos a llegar juntos a la vejez. Que ese sea tu deseo, hermano, hoy, llegar y disfrutar con la mujer de tu juventud. Te deseo muchas bendiciones y, hermano, aumentar nuestra conexión de intimidad no sexual, conversemos más, apoyémonos emocionalmente, porque, hermano y hermana, ese es el pegamento que nos va a permitir a nosotros transitar de pareja a ser padres y madres sin perder nuestra conexión principal. Y recordemos que la comunión espiritual, así como de Tobías y Sara, debe preceder a la unión física, y el propósito de esa unión es que nos santifiquemos mutuamente, porque, hermano, el deseo de Dios, la voluntad de Dios es que seamos santos, así como Él es santo, a través de la entrega, sin reservas, porque somos ese signo visible, ese sacramento de la unión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga, hermano. Amén, aleluya, y a disfrutar tu matrimonio con responsabilidad.